El Señor les bendiga. Quiero seguir compartiendo lo que Dios ha permitido que conozca en las Sagradas Escrituras a todos mis amigos y a todas las personas a las que les pueda llegar este video. Siempre expresaré de que la palabra es Dios. Eso lo iremos entendiendo a lo largo y recorrido de los videos que seguiré compartiendo por este medio a todas y por cualquiera de las redes sociales, gloria a Dios. Quiero invitarlos a leer un versículo en el Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura, en Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice, Ezequiel capítulo 36, verso 27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dice la palabra, Dios por medio de la palabra, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Mire lo que nos dice el Señor. Una profecía que ahora se ha cumplido. Si nosotros nos ponemos a analizar, en todo el mundo se expresa a través de la palabra de que hubo varones, hubo profetas que se comunicaban con Dios, que tenían el espíritu, el poder de Dios, porque tenían una comunicación con Él, una enseñanza. Dios se manifestaba en ellos. Entonces dice, pondré mi espíritu, algo futuro, un futuro. En Primera de Corintios en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 nos dice la palabra, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le está haciendo esa pregunta ¿a quién? Al lector de la palabra. ¿Cierto? Un libro le hace una interrogación, una pregunta al que lo lee. Así Dios también a los lectores, a los que estudiamos, a los que tenemos como guía espiritual, como el manual de vida, la Sagrada Escritura. Entonces nos pregunta el Señor y nos dice, ¿o ignoráis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces miren lo que dice, en Ezequiel capítulo 36, verso 27 nos dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros, nos dice el Señor. Pondré mi espíritu, pondré. Y ahora acá ya en el Nuevo Testamento nos dice el Señor, ¿o ignoráis que sois templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces mire esa pregunta, dice, ¿o ignoráis que sois templo? Le está preguntando a todos los lectores, vuelvo y hago reincidencia, ¿cierto? Vuelvo a recalcar, dice. En Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido en el mundo, que yo me lo aprendí de memoria porque lo comparto mucho, dice, en Apocalipsis 3:20 dice la palabra del Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, dice el Señor. Cenaré con él y él conmigo. Voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Para entender esta parte. ¿Cómo es que entra en el corazón de nosotros, o cómo entró en el corazón de nosotros la esposa o la novia? Cuando comienza ¿a qué? A intercambiar, un diálogo, ¿cierto? Hay un intercambio, un diálogo entre él y ella, o entre yo y mi esposa, un ejemplo, como novios.
o como esposos, ¿cierto? Entramos en el corazón de la persona cuando comenzamos a intercambiar, a compartir, a dialogar. La palabra del Señor es la que sí, comienza a relacionarnos con Dios. Nos comenzamos a comunicar con Él a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Entonces hay una relación con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Nos comenzamos a llenar de Dios, a llenar de su Espíritu, cuando su palabra, por eso en Efesios, en el anterior video, leíamos que dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu es la palabra de Dios, el Espíritu. Entonces, ¿cómo nos comenzamos a llenar de Dios? Cuando nos comenzamos a llenar del conocimiento de Él. Entonces, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿cuál voz? ¿Cómo es que escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios? A través de las Sagradas Escrituras. Dios habita en las alturas, en esa morada celestial, pero también habita en el corazón de los que tenemos su palabra, sus leyes, sus mandamientos en nuestros corazones. Entonces dice, entraré a Él. Entonces, en el momento en que abrimos las puertas de nuestro corazón a la palabra, entra en Él. Pero para que Dios permanezca en nosotros, debe permanecer su palabra en nosotros. Nos dice acá en Romanos capítulo 10, verso 17, dice la palabra, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír por la palabra de Dios, o sea, ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos, dice, en el capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. En el Salmo 119, versículo 49 y 50 dice que la palabra es nuestro consuelo. La palabra es nuestro consuelo. ¿Cómo nos consuela Dios? Con su palabra. ¿Cómo nos consuela Dios? Con sus mandamientos, con sus palabras de fortaleza, ¿cierto? Entonces, bueno, estos videos van a ser cortos, voy a procurar ser corto, de acuerdo al tiempo para poder, y continuaremos con este tema. Entonces, dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros. Profecía. Y en el Evangelio, ya en el Nuevo Testamento dice, ¿o ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura que Dios habita en las alturas y en la santidad de nosotros. ¿Y qué es lo que nos santifica a nosotros? La obediencia a la palabra. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, por hoy terminamos este video y seguiremos explicando, ¿cierto? Escúchelo una y otra vez este video, ¿para qué? Para que usted pueda entender. Hay que escucharlo una y otra vez. Esto es como las tablas de multiplicar, hay que estar repitiéndolas. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a todos.